¿Me escucharon? Listo. Sí, estaba iniciando la grabación. Ok. Listo. Bueno, entonces damos inicio. Buenas noches, mi nombre es Marco Vinicio Vargas Ávila, soy estudiante de la carrera de Derecho de la UCR en la sede de Guanacaste. Soy miembro de la Asociación de Estudiantes de la carrera de Derecho igualmente. Y el día de hoy tendré el honor de servirles como moderador a la presentación de la ponencia. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. A continuación procederé a comentarles cuáles serán las reglas para el orden de este espacio. La primera regla es que se les solicita que por favor mantengan silenciados sus micrófonos a lo largo de la ponencia por el respeto a las demás personas y a quienes están participando. También, en caso de tener alguna pregunta, por favor la pueden hacer por medio del chat de la plataforma para que en la misma pueda ser comunicada a la persona expositora, en este caso, don Rodrigo, al final de la participación. Este, Ahora es de mi agrado introducir a continuación a al máster don Rodrigo Campos Esquivel, quien fue licenciado en Derecho y Notario Público en la Universidad de Costa Rica, máster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Estatal a Distancia, en la cual alcanzó la graduación de honor. Magistrado suplente, bueno, como experiencia laboral fue magistrado suplente de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia a partir del mes de abril de 2020. Se desempeñó como juez mixto en las materias de penal, civil, laboral y juez de apelaciones en materia civil y laboral de mayor cuantía. Profesor de la Universidad de Costa Rica en los cursos de Derecho Procesal Penal y Derecho Laboral desde el curso lectivo del 2003 hasta la fecha de hoy. Profesor catedrático en la Universidad de San José, coordinador en la Escuela Judicial del primer circuito Judicial de Guanacaste, actualmente juez del Tribunal de Apelación Civil y Laboral de Guanacaste. El nombre de la ponencia de hoy se titula Derecho Laboral y Redes. Y con esto le doy introducción al profesor para que pueda iniciar la presentación. Don Rodrigo, el público es todo suyo. Muchas gracias, Marco, por la presentación y también muchísimas gracias a la asociación por la colaboración que me han prestado siempre para dar estas charlas. Eh, bueno, este es un tema que ya hace rato yo venía, por decirlo de alguna forma, coqueteando, porque es un tema que tiene muchísima actualidad. De hecho, esta es la primera parte, como pueden verlo. Y la idea es mínimo dar 3 charlas para abarcar todo el material que tengo relacionado con este tema, ¿verdad? Igual que siempre agradecerles el interés, ¿verdad?, que tienen en presenciar las charlas, porque bueno, eso es lo que justifica que haya más en el futuro, ¿verdad? Bueno, entonces, tal y como les decía, el tema es un tema que venía trabajando, por lo menos desde que venía pensando en él desde hace tiempito, se llama Derecho Laboral y Redes Sociales. Parte uno de esta parte van a ver es por lo menos el abordaje desde el punto de vista de el derecho constitucional y los derechos fundamentales, ¿verdad? Si es un tema muy amplio, pues obviamente que tenía que empezar desde el punto de vista de la normativa constitucional, ¿verdad? Y también, bueno, hay algunas cosas ahí relacionadas con convenios internacionales, hay citas de jurisprudencia también y no estoy, bueno, no recuerdo bien, pero puede haber alguna cita también de doctrina. Aquí vemos, bueno, un poco de una imagen que representa eh, a lo que es ahora el trasiego de información en lo que es Internet, ¿verdad? Y también en las redes sociales. Introducción, bueno, esto es una breve introducción, algunas ideas para que se den un poco la idea sobre qué va el tema. Bueno, y podemos ver con el avance de la tecnología, hoy en día hay formas de comunicarse que hacía unos años eran ciencia ficción.
Yo que tengo ya a estas alturas de la vida 57 años, les comento que tienen que haber escuchado esas series de televisión, por lo menos Viaje a las Estrellas y Cosmos 1999. Tal vez esta última no era tan conocida, pero como parte de la ficción de esas series, los personajes utilizaban unos dispositivos con una pantallita con la que era posible hacer videollamadas. Eso al día de hoy dejó de ser ciencia ficción y es toda una realidad. Ejemplo de, bueno, de estas formas de comunicarse son precisamente las videollamadas y de escribir en redes sociales el lugar donde nos encontramos en tiempo real. O sea, por lo menos en Facebook, que es la que yo más uso, ya incluso mis hijos me molestan y dicen que yo estoy desactualizado, que ahora es Instagram y otras redes sociales, ¿verdad? Las que están más de moda. Pero uno ve ahí donde la gente dice, fulano de tal o fulana de tal está en tal lugar. Y eso es en tiempo real, ¿verdad? Cosa que antes no era posible, ¿verdad? Por lo menos mostrarle a los demás en qué momento nos encontrábamos en cierto momento. Sin embargo, ello, aparte de ventajas, apareja también desventajas, lo que es particularmente válido en el ámbito laboral. Se puede tener comunicación inmediata con el patrono, pero también se puede exponer a situaciones que puedan generar sanciones. Bueno, aquí hay una anécdota que a mí me gusta mucho comentarla. No es para, bueno, en todo caso no sé ni el nombre de la persona, pero había un grupo de WhatsApp de la Asamblea Legislativa donde 5 diputados se fueron a comer unos pastelitos y un café a una soda y resulta que sufrieron una intoxicación los 5. Entonces, un asesor de otro partido se dejó hacer un comentario en WhatsApp. No voy a repetirlo porque obviamente que es pasado de tono. Y eso fue lo que justificó su destitución como, eh, bueno, el puesto que tenía, ¿verdad? De asesor. Esto lo que muestra es que, bueno, obviamente que toda esta trasiego de información y toda esta comunicación de la que podemos, o por la que podemos optar por las redes sociales, también pueden ir en contra de nosotros, ¿verdad? Incluso con sanciones que son, como en este caso, la destitución, que es prácticamente equivalente a un despido. El objetivo de esta charla es evidenciar las situaciones en las que se puede haber expuesto el trabajador, ello en el caso que dé mal uso a las redes sociales, así como el alcance de sus derechos en esta materia. Bueno, esto es de sobra sabido, ¿verdad? Y qué ha pasado de personas que dicen, fulano de tal está en tal lugar, tal y como les mencionaba anteriormente, pero resulta que esa persona estaba incapacitada y durante la incapacidad la persona tiene que estar reposando y no andar de paseo. Entonces, ese tipo de situaciones exponen a los trabajadores a sanciones, ¿verdad? Y esos son el uso torpe de las redes sociales, ¿verdad? En adición a lo anterior, tal es la fuerza transformadora de Internet y las redes sociales que trabajadores que no utilizan esos medios de comunicación social o laboral se pueden ver afectados por el uso imprudente de quienes sí tienen como práctica el uso de los medios. Bueno, y hay un caso, incluso ayer lo vi, de un magistrado, no voy a decir el nombre porque no vale la pena, que en un viaje a México fue expuesto entre comillas, ¿verdad? Porque él dice que la situación no era como se planteaba, pero aparentaba estar en estado de ebriedad. Y eso era otra persona que estaba transmitiendo prácticamente a tiempo real todo lo que estaba ocurriendo, como ese hombre no se podía casi ni sostener en pie, ¿verdad? Y eso era algo de lo que él no tenía ningún control porque precisamente era otra la persona que estaba haciendo una transmisión por medio de redes sociales. De seguido se va a exponer cuál es el ámbito de aplicación e impacto de las redes sociales en los derechos de los trabajadores y en el derecho laboral.
Derechos fundamentales de las personas trabajadoras que, hago la aclaración, tienen importancia para el tema concreto. Tenemos el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad y el secreto de las comunicaciones. Obviamente que vamos a pasar a desarrollar cada uno de estos derechos y al final vamos a hacer decir que un bono, ¿verdad?, relacionado con la protección de los datos personales. Vamos entonces con el derecho a la libertad de expresión. Dicho derecho fundamental está regulado en los artículos 28 y 29 de la Constitución Política y también en los ordinales 11 y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como el 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El tema ha sido objeto de tratamiento por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que ha dicho en lo que interesa que, y ojo con el contenido que de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene la libertad de expresión. Entonces dice, con relación a este tema, la libertad de expresión, particularmente en asuntos de interés público, es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. No solo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a las que resultan ingratas para el Estado o cualquier sector de la población. Con relación a esto les comento que, bueno, hay un apartado por acá en la charla que tiene que ver con la tolerancia que deben tener los funcionarios públicos ante las críticas que emitan los ciudadanos. Cualquier condición, restricción o sanción en esta materia deben ser proporcionales al fin legítimo que se persigue. Esta sentencia es del 22 de junio del 2015. El ejercicio de dicho derecho se facilita con el acceso a Internet y con este a las comunicaciones, no solo por medio del correo electrónico, sino también por servicios que prestan intermediarios como Facebook, X, Instagram, WhatsApp, entre otros. El derecho de la libertad de expresión tiene dos dimensiones. Vamos a ver, la individual, que comprende el derecho a utilizar cualquier medio de comunicación apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios, donde los límites los pone la misma persona cuando en el uso de las redes sociales abre un perfil. Bueno, en este caso es sumamente difícil que haya una censura previa, ¿verdad? Porque eso es algo que depende de la persona, ¿verdad? Incluso podemos ver hoy en día que las críticas que se hacen en redes sociales son realmente ácidas. Incluso se acude a la injuria, a la difamación, la calumnia. Hay demasiada libertad para mi gusto con ese tema, ¿verdad? Hay mucha gente que lo que hace es desahogar sus frustraciones, desquitándose con los demás, ¿verdad? Que están un poco más expuestos por algún u otro motivo. La dimensión social, donde la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones y para la comunicación masiva entre seres humanos. Se trata de un derecho fundamental que sirve para la defensa de otros derechos fundamentales. Esto es importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? Que la libertad de expresión incluso sirve de sustento para proteger otros derechos fundamentales. Límites a la libertad de expresión de los trabajadores. La libertad de expresión está limitado como regla de principio, por lo que no puede tener un uso irrestricto. Bueno, eso es lo que les comentaba anteriormente, eso de que con tanta alegría ofendamos a los demás en redes sociales no es correcto, no es permitido. Hay que tener claro que nuestros derechos empiezan o llegan hasta donde empiezan los de los demás, ¿verdad? Entonces no se puede criticar en esa forma tan irresponsable a los demás. Al respecto se ha dicho, con relación a los límites de la libertad de expresión, el abuso de la libertad
Permítame un momentito que veo que tengo conexión inestable. Ok. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Sí profe. se te escucha. Bueno, el abuso, ok, el abuso de la libertad de expresión no puede ser objeto de medidas de control preventivo, sino un fundamento de responsabilidad para quien lo haya cometido. Entonces, en principio, pareciera que no hay o no debería haber censura previa, pero sí, la persona que haga un mal uso de la libertad de expresión tendrá que responder eh, para con la persona que se haya visto afectada. Vamos con algunos antecedentes de la Sala Constitucional relacionados con este tema. La Sala Constitucional en el voto 3593-2008, entre otros votos, se refirió a los límites para ese ejercicio de ese derecho fundamental y las consecuencias de los excesos. Asimismo, en el voto 14.384-2009 se pronunció con motivo de reclamos de trabajadores que han considerado que el patrono les ha limitado o lesionado su derecho fundamental a la libertad de expresión y de comunicación. Vean entonces que hay una íntima relación entre la libertad de expresión, que de hecho muchas veces se lleva a cabo por medio de comunicación efectiva con las demás personas. La misma sala en voto 3593-2008 ha indicado que los límites a la libertad de expresión se justifica en, primero, razones de orden público, la moral y las buenas costumbres, ¿verdad? Y también derechos personalísimos como el derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen, ¿verdad? La persona que se extralimita en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión asume las consecuencias legales de dicho accionar, por lo que se le puede exigir la reparación del daño causado. Lamentablemente esto se ha vuelto tan común que prácticamente la regla es la tolerancia a este tipo de manejo irresponsable de las redes sociales y la excepción es más bien que alguien eh, precisamente por ser víctima de una injuria, calumnia o difamación acuda a los tribunales para reclamar algún tipo de reparación o indemnización. Ello obliga a que el ejercicio de dicho derecho sea responsable, prudente, para que el detentador no dañe a ningún compañero de trabajo o al empleador, teniendo claro además las consecuencias de tipo civil y penal, además de la posibilidad de ser sometido al régimen disciplinario. Una de las charlas que en algún momento yo impartí era, bueno, porque ahí está en YouTube, las facultades de control y vigilancia del patrono a la luz de la jurisprudencia de la Sala Segunda. Resulta ser que uno de los casos que yo ventilé en esa charla era relacionada con un empleado de un negocio. Él era empleado de comercio y de esos de los que atienden en el mostrador, entonces son varias personas que tenían acceso a las computadoras donde se veía el sistema y la disponibilidad de repuestos y etcétera, etcétera. Entonces, esta persona dejó un mensaje ofensivo para un compañero y a vista y paciencia de todos los demás. Eso fue suficiente para que se le despidiera, ¿verdad? Y tiene que ver con el manejo irresponsable, en este caso imprudente, de parte del trabajador que dañó en este caso a un compañero, ¿no? Lo que les comentaba anteriormente, ¿verdad? Con relación a los empleados públicos, la libertad de expresión y sus límites. Y dice acá, los jerarcas o superiores jerárquicos de un ente u órgano público, por sus responsabilidades y exposición al público, deben estar sujetos y tolerar la crítica no dañina, no solo de sus propios colaboradores, sino también de los usuarios de los servicios que presta, sobre la forma de gestionar dicho servicio, el desempeño individual de los jerarcas, siendo la crítica un mecanismo de control y fiscalización de los colaboradores para obtener mejores servicios, rendición de cuentas y transparencia. Bueno, aquí el problema está un poco en deslindar cuando eso es una crítica sana y cuando más bien es
todo un proceso de acoso laboral, ¿verdad? Porque el acoso laboral, eso yo lo indico claramente en mis lecciones, es no solo el que ejerce el superior sobre los inferiores, sino también trabajadores del mismo nivel o jerarquía, ¿verdad? Entonces también los trabajadores podrían unirse para ejercer actos de acoso laboral en contra de su superior, ¿verdad? Entonces hay que tener muy claro ahí cuál es la frontera, el del linde entre uno y otro fenómeno jurídico. Los empleadores deben evitar incurrir en injerencias arbitrarias en la vida privada y correspondencia de los trabajadores para no verse expuestos a reclamos como los que han sido objeto de control constitucional o los que se ha sometido a control jurisdiccional a través de las salas de el hecho de que los patronos tengan acceso a un correo privado, incluso el correo institucional, ¿verdad? No pueden tener acceso a ese correo institucional si previamente no se le advierte al trabajador que va a ser objeto de control. Derecho a la intimidad en las relaciones laborales. El derecho a la intimidad es un derecho complejo que se vincula con otros como el de la privacidad y de la dignidad humana, que conservan todas las personas trabajadoras durante la relación laboral con su empleador y que pudiera verse afectado por requerimientos relacionados con el uso de redes sociales mientras esté vigente el contrato de trabajo. Bueno, en esto hay que advertir también que no es solo que terceros respeten el derecho a la intimidad, sino que también el mismo trabajador tenga mucha prudencia en la forma que ventila sus asuntos personales. Para proteger el derecho a la intimidad se puede dar un control de la información que puede circular de la persona a nivel externo e interno como otra faceta de la prerrogativa a la intimidad, de tal suerte que la persona puede decidir excluir a terceros del acceso a la información sobre las cuestiones que atañen a la esfera personal y el grado de información sobre su persona que puedan conocer. Bueno, un ejemplo, podemos verlo en Facebook, donde queremos ver el perfil de alguna persona y vemos que esa persona tiene limitadísima la información personal, no solo las fotografías, sino cualquier otra situación de la que queramos tener conocimiento, ¿verdad? Entonces, eso cada quien establece los límites y controles que quiere en el manejo de sus perfiles personales, ¿no? En el ámbito laboral, para que el patrón esté legitimado a utilizarlos como elemento probatorio, debió advertir a la persona trabajadora que con la entrega de la herramienta tecnológica para el trabajo también se estaría monitoreando el uso que se le estaba dando. Se requiere de advertir a la persona trabajadora el control que se le hará del uso del equipo y de las consecuencias disciplinarias que le pueden acarrear el uso privado de dichas herramientas. Un ejemplo que siempre se pone con relación a este tema, donde el trabajador no puede eh, considerarse o afectado en su intimidad, es en los call centers, ¿verdad? Donde por cuestiones de control de calidad se tiene acceso a la llamada entre el cliente y el servidor, ¿verdad? En ese caso, pues estamos clarísimos que por la naturaleza del contacto telefónico no puede haber ningún tipo de restricción de conocimiento por parte del patrón. Estamos hablando ya de llamadas de contenido personal. Por ejemplo, la apertura por el empleador de los mensajes electrónicos de la cuenta del funcionario o trabajador cuando el medio es proveído por el empleador, solo se justifica cuando se requiera para satisfacer un interés legítimo del empleador. Bueno, no solo que le esté dando un mal uso, sino que además, obviamente, cuando se esté cometiendo algún tipo de delito en contra del empleador.
Por otra parte, hay un riesgo para los trabajadores en el sentido de que se tome como una renuncia tácita del derecho a la intimidad y la privacidad de las comunicaciones cuando ha hecho manifestaciones o comentarios a través de este tipo de red social y el empleador las tome como base para aplicar el régimen disciplinario cuando estime que se está ante una falta que le autorice a despedir. Bueno, y aquí hay un ejemplo que tengo muy claro de esta situación donde una jovencita, creo que en Estados Unidos, no recuerdo si era Estados Unidos o Inglaterra, en un momento de ocio, en una red social, se dejó decir que el trabajo que ella tenía, bueno, eh, interprétenlo, ¿verdad? Pero ella lo que dijo era que el trabajo apestaba. El patrono se enteró de esa manifestación que ella hizo libremente, hizo en redes sociales y hasta ahí le llegó el trabajo, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado también, tal y como dice acá, con las manifestaciones o comentarios que se haga a través de redes sociales, ¿verdad? Porque pueden ser utilizadas en contra del trabajador, como efectivamente ocurrió en este caso. Derecho al secreto de las comunicaciones e inviolabilidad de los documentos van de la mano ambos derechos. Como tales, se puede entender el correo electrónico emitido de una dirección privada, los documentos subidos a una red social online, mensajes de texto, audios, videos transmitidos por sistema de mensajería instantánea como WhatsApp. Ahora bien, para interceptar o intervenir los mismos se requiere de una ley especial que lo autorice, que de hecho lo existe, ¿verdad? Es una ley que tiene un nombre larguísimo eh, y que además tiene un ámbito de aplicación restringido a la materia penal, ¿verdad? Para la persecución de cierto tipo de delitos, muchos relacionados con el crimen organizado. En el caso específico, la información personal contenida en una computadora del empleador, la misma está bajo el secreto de las comunicaciones y por lo tanto es inviolable, no pudiendo ser conocido por el patrono salvo que lo autorice la persona trabajadora, puesto que la titularidad de la herramienta de trabajo no da derecho al empleador de imponerse de dicha información personal. Era lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Que bueno, por un lado, no solo debe haber una necesidad objetiva por parte del patrono para acceder a esa información, sino que además tiene que haber habido una advertencia previa al trabajador de que se podía dar esa posibilidad de acceso a la información. Bueno, lo último que les decía, ¿verdad? Que era un poco hablar del derecho a la protección de datos personales, la autodeterminación informativa y sus excepciones. Se trata de un tema regulado por la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, ley número 8968. La misma clasifica los datos personales en, primero, datos sensibles, está regulado en el artículo 3. Dos, datos personales de carácter restringido, también en el artículo 3. Y número 3, los datos de carácter irrestricto. Estos están relacionados con el derecho a la intimidad y el derecho a la privacidad de las comunicaciones. Tanto de la ley citada como del voto número 10.093-2012 de la Sala Constitucional se puede concluir: para el acceso a los datos personales se requiere consentimiento expreso y los datos de carácter personal a los que se pretende acceder por el empleador deben ser explícitos y legítimos y no podrán ser tratados de manera incompatible con los fines por los que fueron recopilados. Dos, las bases de datos no pueden tener una finalidad contraria a las leyes ni a la moral pública. Y tres, se prohíbe la copia de datos sin el consentimiento informado de la persona o adquiridos por medios fraudulentos, desleales o ilícitos. Honestamente, yo muchas veces me cuestiono de qué forma ciertas compañías hacen la información personal de uno como el número telefónico, el número de celular, y le están ofreciendo productos sin saber uno ni de dónde obtuvieron ese número telefónico.
Entonces, eso tiene que ver también con el manejo de los datos personales. La restricción por medio de requisitos para el acceso a la información también debe aplicar cuando el empleador pretende que la persona oferente le autorice a acceder a sus cuentas bajo el sistema de perfiles privados. Bueno, ¿y esto para qué? Para que el empleador valore si le conviene o no contratar a una persona, ¿verdad? Número 5, la persona también tiene el derecho a estar informada del tratamiento que se le dé a sus datos personales que ha suministrado, de los que consten en registros privados o públicos. Excepciones a la autodeterminación informativa. Por ley se fijan los siguientes. Por cuestiones de seguridad, cuando lo solicita el Estado en temas relacionados con servicios públicos, cuando se los solicita la información a todos los ciudadanos y los que tengan carácter científico. Estas son las excepciones que, de acuerdo con esa ley, tiene la autodeterminación informativa. Bueno, hasta acá sería la presentación del día de hoy. Pueden ver ahí la bibliografía utilizada. Es de este libro, súper recomendado para los que tengan interés de tener doctrina nacional en materia laboral. Es este curso de Derecho Laboral. Incluso vean, este es el tomo 4. Ya este curso va por el tomo 5 y tiene una cantidad importante de ensayos sobre temas relacionados con el derecho laboral. Y en particular, para la presentación de hoy, salvo algunos chispazos, ¿verdad?, que son de mí, bueno, vienen de mi persona, el ensayo utilizado es de la magistrada Julia Varela Araya, que muy amablemente me permitió utilizar el mismo para realizar esta charla. No sé si tienen alguna duda que hacer. Solamente para no quedarme con la duda, profesor, pero creo que Dígame. sí lo puedo deducir. Decía entonces que, digamos, yo por ejemplo no soy mucho de publicar como de mi vida privada, pero Sí, hay gente que es buenísima, ¿verdad? Andar publicando fotos y que no sé qué, y de repente uno aparece, ¿verdad? En esas fotos. Entonces el empleador podría basarse en lo que está publicando alguien más para, para fregarlo a uno, profesor. Por es ejemplo, que el que usted usted lo decía planteó anteriormente. Usted podría ser muy celosa con su vida personal, pero si algún día usted se fue, no sé, a tomar unos tamarindos a algún lugar ahí de noche, digo, tamarindos, ya saben a qué me refiero, ¿verdad? Alguien la vio ahí, le tomó unas fotos y te empezó a divulgar esa información. ¿Y cómo hace usted para manejar eso? ¿Verdad? Claro sí, que hay una exposición completamente arbitraria e imprudente de parte de la persona que divulgue material de ese tipo, ¿verdad? Y eso, ¿cómo lo evita usted? sí, Por ejemplo, acá uno ve, fulano de tal se reunió a escondidas con Mengano y ni se estaban dando cuenta, ¿verdad? Siempre va a haber, el problema es que el día de hoy, con la cantidad cada persona que tenga un celular, un teléfono inteligente, es una cámara de video que anda en la calle. Y hoy en día uno puede ver cosas que antes, solo que anduviera con un equipo profesional prácticamente, los que usaban las televisoras, ¿verdad? Pero hoy en día cualquiera, de repente, ya ahora las personas, no sé si ustedes lo han notado, hay un pleito en media calle, la gente está más preocupada por grabar, ¿verdad? Y ser los primeros que lo ponen como primicia en sus redes sociales que separar a las dos personas, aunque se malmaten, ¿verdad? Entonces, eso es algo que está fuera de nuestro control. O sea, lo que hagan los demás con información personal de nosotros es algo en lo que no tenemos el más mínimo control. De hecho, no sé si ustedes, bueno, tienen que haberlo escuchado.
Una vez que se expone algo, alguna cuestión personal en Internet, ya se salió de las manos. Ya no hay forma de recuperar esa información, ¿verdad? No sé si con eso le evacuo la duda. Sí, profesor, muchas gracias. Hay un Ok, viene comentario en una. el chat. Ok, vamos a ver. Lo leo. Ok, dice, vamos a ver. La pregunta es la siguiente. Yo tuve un trabajo en donde hice un comentario social sobre los salarios mal pagados a algún compañero, pasó la publicación a recursos humanos y me despidieron por ello. Bueno, eso a nivel de la mafia es un soplón, ¿verdad? O sea, y de ahí no pasaría, ¿verdad? Pero desde el punto de vista, eso es una comunicación privada, ¿verdad? Eso es una comunicación privada y no pudo haberse utilizado para esos efectos, creo yo, porque era una manifestación hecha en confianza a una persona y no con el objeto de que se divulgara a otras personas. No sé si queda evacuada la duda. ¿Alguna otra persona que tenga alguna inquietud? Ojo con la divulgación de secretos, ¿verdad? El 203 del Código Penal sanciona la divulgación de bueno, ahí viene la descripción bastante completa del tipo penal, ¿verdad? Pero de una cuestión que no fue dicha para divulgarse, eso podría eventualmente configurar un delito. Así que mucho cuidado con eso de las indiscreciones. Algunas no son dañinas, pero otras que generan problemas podrían incluso hasta rayar en materia penal, ¿verdad? Incursionar en la materia penal. ¿Alguna otra duda? Bueno, como siempre agradecerles, ¿verdad? El interés que han mostrado. Desde ya quedan invitados a la segunda parte. Ya casi estoy terminándola, pero quedaría para el próximo mes, ¿verdad? Si no hay más que decir, daríamos por terminada la charla. Que tengan muy buenas noches.